Historia de la programación. La programación comenzó en la década de 1800, cuando Joseph Mary Jacquard creó las tarjetas perforadas, utilizadas para controlar telares mecánicos con lenguaje binario. Dichas tarjetas podían tocar por sí solas canciones codificadas, así como el envío de códigos secretos, como el código Morse. 1843. Ada Lovelace diseña el primer lenguaje de programación de la historia, que consta de un algoritmo para hacer el cálculo de los números de Bernoulli en el motor de Charles Babbage. 1940. En la década de los 40 que empezaban a aparecer las primeras computadoras, el lenguaje utilizado era el lenguaje ensamblador, creado por Grace Hopper, que traducía el código máquina binario comprensible a la computadora. Pero el lenguaje máquina cambiaba de computadora a computadora, así que se optó por usar el formato mnemotécnico, que en vez de solo números incluía también letras. 1954. IBM y el equipo de John Backus crean Fortran, Formula Translation, el primer lenguaje de alto nivel, que es un lenguaje de programación utilizado principalmente en matemáticas y en aplicaciones de cálculo científico, como los cálculos matemáticos, físicos, de viajes a la luna y estadísticos. 1958. Creación de ALGOL, considerado lenguaje de programación y algorítmico que fue utilizado principalmente por científicos informáticos de investigación en los Estados Unidos y en Europa para cálculos de alta precisión. En este mismo año también se dio a conocer Lisp, creado por John McCarthy y Steve Russell. Es un lenguaje de programación que se implementó como notación matemática práctica para programas informáticos, pero poco después fue el favorito por muchos porque se podía investigar inteligencia artificial. 1959 a 1960. Creación del lenguaje de programación COBOL. Esta se le atribuye a un consorcio de empresas y al gobierno de Estados Unidos, Common Business Oriented Language, que es un lenguaje de programación basado en el idioma inglés, que lleva más de medio siglo sustentando todo tipo de operaciones informáticas, sobre todo en Estados Unidos. 1962. Ol John Doll y Kristen Nygaard desarrollan el considerado primer lenguaje de programación que era orientado a objetos llamado Simula. 1964. Aparece BASIC gracias a John McKinney y Thomas Kurtz, lenguaje de programación que se desarrolló como herramienta de enseñanza, pero con su popularidad se comenzó a adaptar a otros sistemas y a otras necesidades. 1967 a 1968. En este año, Wally Furzeig, Seymour Papert y Cynthia Solomon crean Logo, lenguaje de programación general que usaba gráficos de tortuga, que con sus comandos de movimiento y dibujo producía líneas o vectores gráficos. 1970. Nicholas Weir, creador del lenguaje Pascal, que allanó el camino para sistemas operativos y software de aplicación, que en su momento fue una herramienta de enseñanza de programación y pronto se convirtió en un lenguaje de programación para crear cualquier aplicación. 1971-1972. Denny Richet, creador de C, lenguaje de programación que era de bajo nivel, que con el tiempo se ha utilizado para cualquier software y ha convertido en base para otros. El desarrollo inicial de C se llevó a cabo en los laboratorios de Bell de AT&T entre 1969 y 1973. 1975. Nicholas Weir. Se crea Modula 2, que es uno de los lenguajes de programación de alto nivel más utilizado actualmente para la enseñanza de programación de ordenadores, pero es escaso. Se recurre al lenguaje C. 1979. Ian Beach y su equipo crearon ADA, lenguaje de programación de alto nivel estructurado, estéticamente tipado, imperativo y orientado a objetos. Además mejora la seguridad y mantenimiento del código mediante el uso del compilador para encontrar errores a favor de los errores de un tiempo de ejecución. Década de los 80. Lenguaje C++, que introdujo la programación orientada a objetos,
diseñado a mediados de los años 1980 por Bjarne Stroup.